Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Otra oportunidad para seguir conversando, para seguir aprendiendo. Así que hoy tenemos el placer, como siempre, de tener buena compañía. Pastor Daniel, hoy empiezo por usted. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Me siento raro porque siempre soy la segunda persona aludida, ¿no? Pero feliz. Ya llegará el momento en que vas a saludar a la otra persona que va a estar con nosotros. Feliz, feliz, feliz de estar acá y agradecido con Dios por ese privilegio. Excelente. Y el segundo saludo lo guardamos para alguien muy especial que ya nos había visitado por aquí, que es Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, hablando de la palabra del Señor, aprendiendo, compartiendo con ustedes. Muchas gracias por tenerme otra vez. Nosotros felices de que estés aquí, Valentina. Como siempre, queremos introducir un poco la conversación con un texto bíblico. El texto bíblico que siempre nos ayuda a caer en la idea y a poder iniciar esta conversación. Y el de esta ocasión es precisamente Zacarías 9, capítulo 12, que dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Al doble. Tremendo, Amén. ¿no? No, Sí. es que Buen Dios comienzo, da, ¿no? No, buenísimo. Dios da siempre a manos llenas. Así es. Ese es así nuestro Dios. Ahora, estamos todavía hablando de la tierra prometida, ¿cierto? Y estábamos viendo cómo el pueblo de Israel llegaba a la tierra prometida, empezaba a repartirse unas tierras. Y algo que yo quisiera empezar rescatando aquí es que me gusta mucho cómo Dios hace la delimitación de esa tierra. Porque una cosa es que a ti te digan: Valentina, mira, yo te prometo una tierra que está por allá al norte de tal región, y tú quedas en las mismas porque no tienes ni idea cuál exactamente será esa tierra. Y otra es lo que hacía Dios. Y es que empezaba a fijar unos límites absolutamente claros aquí contra la zona tal, con el río tal, y queda absolutamente bien delimitada esa zona. Que le da a uno esa sensación de que eso que me están prometiendo es supremamente real, ¿no? Es real, es tangible. Eso, y me la empiezo incluso a imaginar, queda con el río tal y queda la zona tal. Entonces, y me imagino que tal vez alguien podría conocer algo por allí y decir: yo sé más o menos por dónde No, está. y Dios también les dice la tierra donde habitan tales, donde habitan los filisteos, los estos, los estos. O sea, no solamente le dice los límites, dónde está, en qué parte, sino que también le dice quién habita ahí, o sea, con toda la certeza e información posible. Sí, genial eso. Y pues empecemos introduciendo también esto con una comparación que yo creo que es buena y que nos da también mucha luz al respecto del tema que estamos hablando. Y para eso yo quiero empezar con esta pregunta: ¿cómo era el primer lugar que habitamos nosotros los seres humanos en este mundo? ¿Cómo era ese primer lugar? Bueno, el libro de los principios, el libro de los comienzos, el libro de Génesis hace una descripción donde las lágrimas forman parte de la lectura, porque lo que perdimos es realmente añorado, anhelado. Menciono un par de cosas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era todo bueno en gran manera. O sea, no había tacha de imperfección. Eso había salido recientemente del poder de la palabra del Señor, que dijo, y entonces las cosas existieron. Y hablando del ser humano, Dios puso un lugarcito especial que llamó el huerto del Edén, donde ellos hacían vida. Y Dios, de paso, establece el trabajo como una bendición, ya que fue creado Adán y Eva para que fuesen mayordomos de ese mundo bonito que Dios había creado, que salía nuevecito de sus manos. Y vuelvo a repetir, hago el énfasis bíblico, era todo perfecto en gran manera. Y a mí me llama mucho la atención también que era un lugar dedicado mucho a ese jardín del Edén, específicamente al encuentro con Dios y al aprendizaje. Me gusta mucho que no es ese concepto de que era un lugar donde simplemente pues Adán y Eva estaban todo el día por ahí relajados, sino que era de constante aprendizaje. Yo me imagino a esta gente todos los días viendo algo nuevo, sorprendiéndose por algo nuevo que no conocían antes. No, y es que a mí me gusta mucho un dicho de la sabiduría popular que es medio salomónico, no está en el libro de los Proverbios, pero el dicho dice: la pereza no endereza y es padre de la pobreza. Y a Dios eso no le gusta, porque Dios está al margen justamente de la pereza y al margen de la pobreza. Dios anhela la prosperidad de sus hijos, por lo tanto Dios, entre otras cosas, establece el trabajo como una bendición para complementar las actividades y a la persona misma. Correcto. Y aparte, pues lo que decía el pastor al inicio, un lugar de abundante belleza y que les suplía absolutamente todas sus necesidades. Entonces, se les empieza a parecer esto un poquito a lo que hemos venido escuchando de la tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel, que tiene toda la hermosura que se describió en varios pasajes, e incluso cuando los espías fueron, aunque algunos se asustaron, vieron una tierra en gran manera buena, como la describían Josué y Caleb.
si bien podemos hacer ese paralelismo entre el Edén y la tierra prometida, es bueno saber desde dónde empieza esa promesa y cómo empieza. Y los primeros que recibieron esa promesa, esa comunicación que Dios les estaba dando fueron los patriarcas. Pero ¿cómo la recibieron ellos? ¿Qué era para los patriarcas la tierra prometida? Ellos lo veían como una promesa de Dios, o sea, lo que fue Abraham, Moisés, ellos lo vieron como una promesa y ellos lo tenían por certeza, por fe, porque tal vez no lo pudieron ver tangiblemente, pero ellos por fe creían 100% en que eso iba a ser así, que se iba a cumplir y que era como Dios lo describía. Y ahí pues se necesita carácter para eso, porque imagínate tú estar viviendo tranquilo en tu tierra y que Dios te diga, ahora ve y habita esa otra tierra, que nada tiene que ver contigo, que no tuviste ancestros allá, pero es la que yo te voy a dar en heredad. Y sale esta gente, levanta sus tiendas y se va para allá. De allí la importancia de a quién escuchamos y si al que escuchamos realmente lo conocemos. Por ejemplo, en el marco del establecimiento de una relación matrimonial, yo siempre le digo a las personas, mira, tú no conoces a esa persona por mucho tiempo que hayan tenido de noviazgo. Solo cuando empiecen a vivir bajo el mismo techo es que vamos a empezar a descubrir, vamos a hacer hallazgos, no solamente tú de la otra persona, sino de la otra persona contigo. Pero resulta que Dios se había revelado lo suficiente como para que Abraham, habiendo escuchado la voz de Dios, creyese que el que le hablaba no era un común, sino alguien que iba a materializar lo que decía. Entonces se mueve por la fe, pero agarrado de una promesa. Esto me fascina, ¿está bien? Y entonces esa promesa trae como consecuencia una esperanza viva. Por eso a mí me encanta mucho cómo está el tópico que estamos estudiando o estamos compartiendo en este momento con todos ustedes, y es que no solamente se hereda una promesa, sino que bienaventuradamente hablando se es cautivo de una esperanza. Y eso es bonito porque no muere la esperanza, porque la promesa se mantiene siempre vigente y la vigencia de la promesa cada vez es más fuerte, porque el que la emite no es un ser humano como para fallar. De parte de Dios no habría otra opción. Dios materializaría su promesa. Ahora, iba a depender también del ser humano creerla y mantenerse en esa esperanza como para mantenerse en movimiento, claro, en razón de la promesa recibida. Exactamente. Y a mí me llama mucho la atención que en medio de esa promesa que está dando Dios y en medio de la fe que estos patriarcas están ejerciendo para poder reclamar esa promesa, también Dios es muy claro en un concepto que vamos a estar repitiendo en esta conversación, y es el único dueño de la tierra, al final de cuentas, soy yo. Sí, yo lo veo como que Dios era el dueño y el pueblo de Israel eran los arrendatarios, se puede decir. Sí. O sea, yo soy el dueño de todo esto, ustedes van a vivir ahí, yo les estoy mostrando las tierras, les estoy diciendo cada tribu dónde va a estar, pero ustedes están como arrendatarios. Yo sigo siendo el dueño de todo esto. Y me encanta eso, Valentina, porque me encontraba por ahí un versículo en Deuteronomio 9, 4 al 6, que incluso me reía yo leyendo el versículo, porque el versículo 4 empieza diciendo, ojo, no pienses que por tu justicia o méritos estás en esta tierra, parafraseando pues lo que dice. Y me daba risa porque pasabas al versículo 5 y empezaba de nuevo, no por tu justicia te has hecho propietario de esta tierra, y no por tu justicia he sacado a los que vivían en esta tierra. Fue por la impunidad de ellos, porque ellos decidieron alejarse, y por eso. Entonces, como si no fuera suficiente, en el versículo 6 le dice, y por lo tanto, por lo anterior, te vuelvo y te recuerdo que tú no estás entrando a esta tierra por tu justicia, por tu buen obrar. Yo creo que eso es una forma muy clara de Dios decirnos, desde el principio vamos a estar bien ubicados. Y remata el versículo diciendo, porque tú eres un pueblo duro de servicio. A pesar de eso. A pesar de todo esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nos tenemos que relacionar con esa promesa? Sí. Porque tenemos que saber desde dónde estamos empezando. Esto es un regalo a todas luces. Sí. Nada de lo que hagamos puede... Lo que menciona Valentina es supremamente importante y lo has refrendado. Yo tal vez añado solamente un pedacito. Dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El profeta Ageo
declara que de Dios es la plata, el oro y todo lo que existe. Y en el marco del libro de Levítico, que forma parte de la Torá, de los primeros libros de la Biblia que Moisés escribió para darle el código de conducta del pueblo, y lo vamos a tocar seguramente un poquito más adelante, pero viene a la ocasión. Dice, la tierra no se va a vender a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Y finalmente cierra, y para mí, vosotros sois peregrinos y huéspedes. Así que, como lo mencionabas hace un momento, ubíquense. A mí eso, cuando leí esa parte, me hizo pensar mucho en mí, hoy en día. Dios sigue siendo el dueño de todo. Así es. Cómo yo me manejo. Porque cuando yo sé y pienso que Dios es el dueño de todo, yo me comporto de una forma. Pero cuando yo me creo, yo me lo gané, o esto es mío, me comporto de otra. Así que es muy bueno que recordemos que todo sigue siendo de Dios y que Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Sí, y precisamente eso es lo que estaba haciendo entonces Dios con este pueblo, recordándoles un poco eso. Ahora bien, decíamos que los patriarcas eran herederos de promesas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Será que actualmente para nosotros todavía sigue aplicando esa descripción, esa definición de herederos de promesas? ¿Será que hoy nosotros también tenemos promesas las cuales hemos heredado? ¿Que siguen actuales, que siguen vigentes? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, gracias Dios por tus promesas, cuya vigencia se renueva cada mañana y mantiene viva nuestra esperanza. Manteniendo el tenor de tierra prometida, de hecho eso tenemos. Los que hemos alcanzado estos días, al estudiar la palabra del Señor, seguimos ubicándonos como peregrinos. El libro de Hebreos declara que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en la porvenir. De hecho, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículos 1 al 3, es un clásico, donde el Señor Jesús declara que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere, mencionó Él, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De hecho, el estudiante de la Biblia debe estar familiarizado con términos como tierra prometida, y no solamente en el contexto de una tierra que fue prometida para un pueblo que peregrinó en el desierto, sino para nosotros hoy, hablando de la famosa Canaán celestial, la nueva Jerusalén. Nosotros nos ubicamos en ese contexto y entonces somos pueblo que recibe promesa y felizmente está cautivo también de esperanza. Y aparte, perdón Valentina, me gustaba mucho una parte que decía que incluso nosotros somos herederos de mejores promesas, porque el pacto está mejorado. Eso es lo que iba a decir, que cuando también leí esa parte, la primera promesa que se me vino a la mente es, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y son hechas todas nuevas. Esa promesa para mí lo es todo. Así es, así es. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos promesas y mejores promesas, como lo dice la Biblia. Ahora, la tierra, vamos a tratar de analizar un poquito esa relación entonces, la relación Dios, la relación con Israel y la relación con la tierra prometida. Y para eso lo primero que yo creo que es importante que entendamos para que hagamos ese análisis es, lo venimos conversando, Dios, ¿cómo le da esa tierra a Israel? ¿Cuál es la forma en la que Dios entrega esa tierra? Ya lo venimos conversando. Eso es más o menos parecido a un regalo, como ¿cierto? Un regalo. Un don, un regalo, exactamente. Un don. Ahora, ¿era un derecho inalienable? ¿Era un regalo que una vez te lo di, ya nadie te lo puede quitar? ¿Era esa la condición? No. Era un regalo de Dios, pero también tenía unas condiciones también que el pueblo de Israel debía cumplir, como su amor, su obediencia. Entonces era una promesa que Dios les dio, pero sin embargo habían unos puntos considerados que tenía que hacer el pueblo. Claro, había una relación, había un pacto, había algo que estaba detrás de eso. Entonces, ¿cómo se mantenía la posesión de la tierra? Si ya sabemos que esto, a pesar de que es un regalo, no era un regalo que sencillamente nadie más te lo podría quitar, no, dependía de ti. Claro. ¿Cuál era la condición entonces para poder? Mantenerse fiel al pacto, mantenerse fiel a Dios, ser un pueblo de obediencia. Y no era un asunto forzado, era que en realidad ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, traía como consecuencias beneficios para el pueblo mismo, para cada una de las personas. Y algunos podrían juzgar o mal juzgar a Dios,
que es un atrevimiento, por cierto, en el hecho de pensar que Dios fuese condicional en todos esos asuntos. Pero es que nosotros vivimos incluso en una sociedad que, aunque está tan maltrecha, muestra también destellos de que las cosas son así. Por ejemplo, una licencia de conducir aquí en Canadá. No es que tú tienes derecho a ella y nadie te la puede quitar. A ti te la otorgan. Pero si llega a darse una falta grave, aquí se lo van comiendo a uno por pedazos. A menos que sea exageradamente grave, se lo van comiendo a uno por pedacitos. Le quitan que 3 puntos, le quitan que 2 puntos más, hasta el día en que se acabó. Sin embargo, hay faltas que son tan graves que de primeras te la pueden quitar y te quedas sin esa bendición, la licencia de conducir. ¿Y cómo pesa eso? Entonces, fíjense que hasta las normas del ser humano, a pesar de sus deficiencias y sus injusticias propias de la naturaleza humana, enseñan que no todo es sí porque sí. Hay condiciones para sostener ciertos privilegios. Claro. Y el Señor simplemente anhelaba para beneficio del pueblo, porque ¿en qué se beneficia Dios con Daniel Sánchez Sepúlveda Quiñones Blanco? O sea, yo. ¿Cuál es el beneficio que yo le reporto a Dios? Si lo llevo a una humanidad absoluta, lo único que yo le causo a Dios son dolores de cabeza. Porque lastimosamente mi naturaleza está dada a muchos desaciertos, pero esa misericordia, ese amor, y gracias Dios porque es Dios. Así que no, definitivamente obedecerle a Dios es un beneficio personal. Agradar a Dios es un beneficio personal. Pero vuelve y juega lo que hemos hablado durante todo el trimestre, Valentín y Jonathan. Esto es el resultado de una relación. Cuando tú te relacionas con el Señor, mira, el amor que surge y que se fortalece no se cambia por nada. Vale la pena amar a Dios y lo vamos a afirmar por causa de nuestra relación con Él. Claro, y ¿ibas a decir algo? Sí, yo también lo veo mucho como el regalo de la gracia. O sea, Dios nos da la gracia, la salvación nos la da, pero depende de nosotros aceptarla. Exactamente. Permanecer con Él, hacer una relación con Él. Es nuestra decisión, Dios la da, pero es nuestra decisión. Fue lo mismo en ese momento. Dios dio el regalo, pero dependía del pueblo, lo acepto y lo conservo o no. Totalmente. Y ahí yo me acuerdo mucho de un tema que también hemos tocado varias veces y es tierra prometida igual presencia de Dios. Uh-huh. Así es. Dios lo que le estuvo intentando enseñar a este pueblo todo este tiempo, que hubieron unos como Josué, como Moisés, que lo entendieron supremamente bien, era que lo importante era estar cerca de Él. Uh-huh. La tierra prometida era una bendición como respuesta, como consecuencia uh-huh. a estar con Él. Y si eso es así, nadie puede forzar a Dios a haber preparado esa tierra, nadie puede forzar a Dios a haberla preparado para ese pueblo. Todo fue iniciativa de Él. Yeah. Esto no es impuesto y nadie y no hay quien le pueda imponer algo a Dios. Uh-huh. ¿De dónde viene eso? ¿Qué nos dice eso del carácter de Dios? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, perdón, hay una idea que se me viene y me acuerdo mucho de la casa de mis papás con esto. ¿Qué hice yo para merecer estar en esa casa? Nacer en esa casa. De resto, nada. Para que me dieran comida, los años que me dieron comida, para que me dieran techo, los años que me dieron techo, y no solamente eso, para que me trataran con el amor que me trataron todos esos años. ¿Qué hice yo para merecer eso? Haber nacido ahí. Seguramente. Ahora, ¿qué nos dice esto del carácter de Dios? No, Dios es amor. Sí lo podemos ver en nuestros padres, que aún así nosotros nacemos sin haber hecho nada, simplemente nos aman, nos cuidan. ¿Cuán mayor lo hace Dios por nosotros? Que si nosotros merecerlo, lo que Él hace por nosotros es desinteresado, es un amor que muchas veces es difícil de comprender para nuestra mente humana, pero es completamente un regalo de Él. Es absolutamente un regalo y nos habla de un Dios que al final tiene ese interés genuino por cuidarnos. Uh-huh. Es un Dios que tiene un interés genuino porque estés bien. Muchas veces lo vemos como, es que quiere que obedezcamos. No. Todo eso es consecuencia de una relación, como decía usted, Pastor Daniel. Pero al final a mí me asombra, y lo entiendo ahora más uh-huh. con mi niña y seguro lo entenderé más con los años, pero ese sentimiento de querer cuidar sin que la otra persona lo merezca, sin que me haya dado algo a cambio, es algo muy de Dios. Es algo que viene muy de hecho, mantengamos el paralelismo que hay sobre el tópico que está en cuestión. Y fíjense que iniciamos con una tierra bonita, una tierra perfecta, donde reinaba la perfección. Uh-huh. Se perdió esa bendición por causa del pecado, que es el resultado de la desobediencia. Pero Dios no abandonó a sus hijos.
se identificó con ellos, inmediatamente activa un plan de rescate. Qué grande es nuestro Dios, ¿no? El Señor pudo haber dicho aquí se acabó. De igual manera con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo mencionaste hace un rato aludiendo al libro de Deuteronomio. Un pueblo complicado, de dura cerviz, pero el Señor mantenía su misericordia. Lo que voy a mencionar no es el ideal y tampoco nadie debe sentirse orgulloso, pero han escuchado ustedes hablar muchísimo, estoy seguro que sí, o en juego se dice, o yo no sé qué tan en serio es, que en la familia siempre hay una oveja negra. O por lo general a veces aparece una ovejita negra. Y todos los afectos, todos los esfuerzos que se hacen por esa persona, cualquiera viendo los toros desde la barrera podría decir, no, déjenlo. ¿A quién lo manda? Pero el padre que ama jamás piensa así ni obra de esa manera. Cada lágrima va respaldada con un paso en procura, no solamente de prodigar la misericordia, sino de atraer a esa persona nuevamente al estado que ha perdido, porque el amor de un padre no tiene medida. Así que gloria al Señor por el amor del Padre Celestial con cada uno de nosotros, que a pesar de nuestra terquedad y del no merecimiento, si vamos a merecimientos, el no merecimiento a una tierra y a una promesa como esta, aún así nos ministró para que pudiésemos en la persona de la iglesia del Antiguo Testamento llegar a poseerla. La mantiene condicionada no porque Él es caprichoso, sino porque uno mismo, ¿cuál hijo pródigo? Nadie le dijo al muchacho que se fuera. Él creyó que por allá la iba a pasar mejor. Y miren la condición en la que vivió. Claro. O sea, es la respuesta a mi propia inclinación. No es el capricho divino de sacarme empujones y no te quiero más acá. En realidad es mi acción que demuestra que no quiero estar con el Padre. Totalmente. Y seguimos avanzando en la historia y vemos cómo Israel estaba en ese punto donde, si bien Dios se había manifestado con poder y les había dado la tierra, llega un momento donde Josué, ya entrado en años, por allá de los capítulos 13 al 21, le dice, ok, Josué, estamos aquí, pero todavía falta mucha tierra por ocupar. Poseer, sí. Hay que movernos con eso. Si bien el regalo era evidente, todavía había una responsabilidad, todavía había un desafío frente a Israel. ¿Cuál era ese desafío? ¿Qué creen ustedes que todavía era el desafío? Y véanlo muy desde el punto de vista, estamos en el lugar. Probablemente algunos hubieran pensado, no, yo ya tengo mi tierra, acabó lo que yo iba a hacer aquí. No, la Biblia nos habla de que el pueblo de Israel no era un pueblo fuerte militarmente, era un pueblo que Dios siempre se refiere como que era un pueblo pequeño, un pueblo tal vez olvidado y Dios lo toma. Entonces ese pueblo no podía jactarse de que es que mi fuerza militar o que tengo este ejército. Entonces ellos lo que les quedaba era Dios, pero también era cómo respondían ellos a eso, cómo iban a responder ellos a ese regalo de Dios, claro, pienso yo. Claro. Y estaban en medio de un lugar donde esas tierras que faltaban por poseer eran tierras complicadas, tierras que incluso el reino de Egipto había intentado conquistar en otra época sin ningún éxito. Y ahora ellos también tenían eso. Y ahora, me parece a mí muy interesante esa relación que se hace aquí, es precisamente porque nosotros hoy en día también puede que estemos en el lugar donde tal vez podemos reclamar la promesa, pero no quiere decir eso que nos podamos relajar, que todavía hay cosas que hacer y como conversamos hace un par de cosas de escuelas sabáticas, decíamos, sea como sea, la fe tiene que ser algo muy práctico. Y aquí lo que le estaba diciéndole, recordándole, me parece a mí Dios a Josué es, ok, la fe está bien, pero otra vez manos a la obra, señores. Acción. Vamos a la acción porque todavía aquí hay algo por hacer. Sí, es una mala concepción pensar en que Dios te pone los asuntos en bandeja de plata. En bandeja de plata, o sea, el Señor garantiza su presencia, pero el ser humano debe moverse en la dirección que Dios señale. La acción es el resultado de una fe genuina, porque la fe sin obras es muerta. Y una oración genuina, una oración real, también te llama a la acción. Tú no puedes presentar al Señor una solicitud y quedarte pasivo. Está bien, el Señor siempre debe ver que nosotros estamos respaldando con nuestras acciones eso que llamamos fe. Y eso es lo que el Señor estaba pretendiendo con el pueblo, ¿verdad? Ya Josué se está envejeciendo, todavía hay tierra por poseer, hay todavía cosas que organizar, así que no se me vayan a quedar tranquilos, manos a la obra.
Y después de eso, pues también podemos saber por la Biblia, si seguimos leyendo, que Dios tenía un plan y un plan que Ujú. estaba bastante bueno, que uno se imagina esto aplicado al día de hoy y el mundo sería una cosa completamente diferente. Ok, ok. Y empezamos a hablar de dos figuras que tenía Dios en medio del orden de la Ujú. sociedad que él quería y de lo que él estaba estableciendo. Y era el año sabático y el jubileo. Ujú. Siempre usamos al pastor para que nos dé datos técnicos muy precisos. Así que, pastor, el año sabático, cuéntenos un poquito, el año sabático, ¿qué era? Me parece supremamente interesante el asunto del año. El año sabático justamente iba a ser cada séptimo año. La tierra iba a reposar. No se iba a labrar, no se iba a cosechar. Lo que surgiera por naturaleza o por acción de la naturaleza, eso se recogería y demás. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que entonces la tierra reposa y nadie queda sin provisión. Porque en el sexto, cuando uno lee el contexto del libro de Levíticos, el capítulo 25, la palabra del Señor dice que en el sexto año, por bondad divina, la tierra produciría de tal manera que alcanzaría para los 3 próximos años. O sea, estaba garantizado, perdón, el sustento de las personas de Israel, del extranjero, del hijo, del genuino, del adoptado. Todo el mundo gozaría de la bendición de Dios, pero la tierra necesitaba reposar, descansar, cosa que lastimosamente no se hace en este tiempo cuando se trata del manejo de la tierra, propiamente dicho. Jonathan, Valentina, porque aquí estamos hablando de labrar Ujú. la tierra, de ponerla a producir, de trabajarla, y eso genera Eso es desgaste. un trabajo. Hoy en día, bueno, la tierra ojalá la tratan de hacer producir en cortos meses lo que normalmente podría producir una vez al año, No, tal y vez, hay ¿no? un dato con eso, y es que dicen que Ajá. ya las verduras no tienen las mismas vitaminas, minerales, porque se explota tanto la tierra que ya las verduras no producen lo que deberían producir en vitaminas. Y Dios era sabio, Dios sabía que la tierra tenía que descansar. Mira qué interesante. Dios, La Sí. tierra gastada, claro. la tierra ya Ujú. gastada, está débil. Ujú. Y le seguimos sacando el provecho así, pero no es ningún provecho, porque lo que acabas de decir, que es voz de la ciencia, de paso, queremos que los amigos que nos están viendo sepan que Valentina es odontólogo de profesión, así que ella maneja tópicos de ciencia, y lo que estás mencionando aquí no fue que lo leyó por ahí en cualquier pedazo de papel, ella está bien documentada, y eso me llama la atención, porque fíjate, la tierra produciendo prácticamente bajo los efectos de las manos en el cuello, usando una figura, para Sí. no producir el beneficio que el ser humano necesita, porque no hay calidad de producción. Entonces, mire Exacto. la grandeza de Dios Total, pensando total. en el beneficio integral de la Ujú. tierra, que es nuestra casa, y de nosotros que nos beneficiamos de ella. Y ahora miremos eso a más grande escala, porque viene el jubileo. Y si Ujú. bien esto era cada 6 años que se descansaba el séptimo año, ahora Eso es viene el correcto. jubileo que implicaba muchas cosas más y tenía un trasfondo mucho más grande. A grandes rasgos, pastor, jubileo. El ¿De qué estamos jubileo, hablando? el jubileo para mí es una de las acciones sociales nacidas en el corazón del que no conoce el error que es Dios. Y si los pueblos de la tierra lo aplicaran, no habría la miseria que existe hoy en el planeta. La tierra no la perdían los inquilinos, no voy a olvidar eso, los inquilinos oficiales, Ujú. sino que cualquier cosa que sucediera por circunstancias extremas de haber tenido que ceder la tierra que poseían en el año 50 o cada 50 años, que es el año del jubileo, estas tierras se volvían a recuperar, Ujú. regresaban a su dueño, a su inquilino original, para que la siguiese administrando o cuidando. Así que me parece una acción social sin competencia, que aplicada, los hebreos la aplicaban, pues mantenía cada quien la tierra que había recibido y cada quien mantenía un estatus. Claro, y eso tiene un trasfondo, si bien le veíamos un montón de sabiduría a ese añito sabático, ahora esto se abre mucho más. Y yo solamente quiero que rescatemos unos que
que me parecen los principales, y es primero la libertad de las personas. Ojo que esto era un reinicio. Ya. Sí, porque incluso durante el periodo antes del jubileo, si era necesario empeñar a la familia o a uno mismo porque no se tenía la capacidad para sobrevivir el resto del tiempo, eso sucedía. Pero en el jubileo también venía libertad para las personas entonces. Claro, era libertad y reinicio social. Si habías tomado malas decisiones, ojo que no estabas condenado para siempre por eso. Tenías salvación. Después venía el tema de la restitución de tierras, que también va a ese trasfondo de evitar que algunos acumulen sobremanera. Claro. Porque eso también es una mala forma de la sociedad funcionar. Y Dios en su sabiduría lo sabía. Cancelación o restauración de las deudas. Vea eso. El otro día veía yo un influencer veía un video donde él decía, este era un actor famoso británico, y el tipo un día fue de la nada y pagó un montón de deudas en un banco sin decir nada, calladito. Se dieron cuenta después, pero el tipo fue y canceló deudas de hipotecas de un montón de gente. Imagínense ustedes la alegría para una familia que está hasta el cuello, de la nada que lo llamen y le digan, no, tu hipoteca ya está, ya estuvo. ¿Qué pasó ahí? Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, es que no los vamos a dejar ahogados permanentemente a mis hijos. Si les voy a organizar esta sociedad, se las voy a organizar bien. Otra cosa que me llama mucho la atención es la tierra descansaba, que era lo que hablábamos. Claro. Y es un recordatorio también, ojo, son arrendatarios, son inquilinos. Mayordomos. Yo soy el que al final estoy diciendo cómo se maneja el eso. que da las reglas el de que da cómo las reglas, funciona y el que esto. sabe cómo funciona. Jonathan, Valentina, saben que haciendo una reflexión muy propia para un tiempo como en el que nos encontramos, en estos días leí un artículo, disculpen, no tengo la referencia, pero viene a mi mente, de que los poderosos de la tierra que existen hoy, si encauzaran un esfuerzo que no los empobrecería, para que se superara en gran medida la pobreza del mundo, sería posible. Pero no ocurre. El egoísta corazón humano quiere seguir amontonando riquezas aunque no tenga toda una vida para poderlas gastar si a eso se dedicara. Qué triste, ¿no? Realmente la justicia social finalmente reposa sobre los hombros de Dios, que a su debido tiempo pondrá el punto sobre la I. Claro, y al final todo este jubileo apunta a algo esencial del Evangelio. Y es que Dios nos está diciendo, no vamos a hacer diferencia entre el rico, el pobre. A los ojos de Dios absolutamente todos son iguales. Y ese jubileo representaba eso. Puede que durante 50 años la pasaste mal, pero para Dios sigue siendo el mismo. Aquí viene de nuevo la oportunidad para ti y para tu familia. Eso sigue siendo la promesa del Evangelio que tenemos hoy. Ahora, si bien para resumir esta historia y poder ir terminando y poder ir llegando al final, sabemos que el pueblo de Israel perdió la promesa porque era una promesa que ya lo conversamos. Necesitaba un compromiso también de parte de quienes estaban gozando del beneficio. Y llega a Babilonia, ocupa la tierra, sale este pueblo al exilio, pero Dios vuelve con su misericordia y dice, ok, les restauro la tierra. Y aún así vuelve y pasa lo que ya había pasado y otra vez el pueblo de Israel queda sin la herencia que Dios le había dado. Así es. Pero al mismo tiempo que pasa eso, en el Antiguo Testamento podemos empezar a ver luces de una promesa eterna, de una promesa que ya no tiene una fecha de caducidad y que afortunadamente ya no depende solamente del esfuerzo humano, sino que es completamente liderada y la promesa pues viene directamente con el Hijo de Dios. Hablemos un poquito de esa promesa. ¿Cuál es esa promesa que desde el Antiguo Testamento se viene dando para nosotros? ¿Qué era el reino? ¿Cuál era el reino que venía? Jesucristo mismo es el reino, aunque eso tiene un significado un poco más elástico y existe de hecho un reino físico real, la restauración de todas las cosas. Jesucristo estando en la tierra le anunció, el reino de los cielos está entre vosotros, refiriéndose a su propia persona, como el único medio de salvación para el ser humano. Pero esto no mutilaba o no amputaba el hecho de que existirá una tierra renovada. Es una promesa que existe, que la tierra será renovada y luego de un famoso periodo de tiempo llamado el milenio, el Señor Jesucristo descenderá en la Nueva Jerusalén, lo que conocemos como la tercera venida de Jesucristo, y entonces después de la famosa batalla del Armagedón, no entraremos en esos detalles ahora, la tierra nuevamente será poblada
por esa nueva Jerusalén que cubrirá toda la tierra, y allí estará Cristo como Rey y nosotros como sus súbditos para vivir por la eternidad. Amén. Jonathan, tal vez, perdona, en 30 segundos. Sí. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, está el desfile de los héroes de la fe. Entre muchos otros, aquí hay varios. Cuando se trata de la experiencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, el apóstol menciona que ellos habitaron como peregrinos en tierra prometida, porque en realidad ellos esperaban una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso me lleva a mí al libro de Apocalipsis, donde se describe justamente la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde la mano humana no ha tenido absolutamente nada que ver, sino que es la ciudad establecida por Dios. Me permite venir atrás y aliarme también con el profeta Daniel cuando dice que se establecerá un reino que no será jamás destruido, sino que permanecerá para siempre. Así que volvemos al inicio. Somos alcanzados por promesas y cautivos de esperanza. Este mundo no es nuestro hogar. Por lo tanto, el equipaje debe seguir siendo ligero, que nada nos vaya a atar. Yo no quiero ser una estatua de sal. ¿Recuerdan el episodio, cierto? Sí. Era tanto lo que amaba, lo que tenía, que miró hacia atrás la esposa de Lot y se convirtió en una estatua de sal. ¿Hacia dónde miramos nosotros? La casa que tengo, el carro que tengo, la cuenta que tengo, ¿hacia dónde está enfocada mi mirada? Ojalá sea un buen inquilino, un buen administrador, pero no anclado en este mundo, sino manteniendo los ojos en el cumplimiento de la promesa. Amén. Perfecto. Yo creo que con eso nos podemos despedir. Les agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Como siempre les pedimos que compartan sus comentarios, sus pensamientos. Los queremos leer, queremos compartir también con ustedes. Y por supuesto los esperamos en la próxima ocasión para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan. Los esperamos en la próxima aquí en Lighthouse Studios.